Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días para todos, un fraternal y caluroso saludo en el Señor. Bienvenidos nuevamente a este miércoles, esta mañana que el Señor nos regala, aquí en el programa Testigos del Amor de Dios. Un espacio que cada miércoles tenemos aquí en Amén Comunicaciones a las 9 de la mañana y donde el Señor con cuerdas de amor y lazos de ternura invita a cada una de las personas que tenemos acá en el programa que nos compartan ese paso del Señor por sus vidas. Hoy vamos a darle la bienvenida a Doris Pérez. Ella nos acompaña desde Estados Unidos, desde Bogotá, pero ya lleva más de 20 años en este país y nos va a compartir en esta mañana el paso del Señor por su vida. Buenos días, Doris, ¿cómo estás? Hola, querida, ¿cómo estás, Joana? Gracias por invitarme. Gracias por aceptar la invitación. Un gran placer y un honor que nos estés acompañando en esta mañana. Bueno, Doris, tengo entendido que tú eres una mujer de fe, pero no siempre fue así porque estuviste no tan cerquita del Señor hace algún tiempo. Yo quiero que nos empieces compartiendo cómo era la vida de Doris antes de estar cerquita del Señor. Bueno, un desastre. Realmente estar detrás de, o sea, no tener al Señor como el centro de la vida es un desastre, una vida de desorden. El Señor vino a ordenar mi vida definitivamente. Entonces, bueno, 3 matrimonios, una relación que tomó 5 años, que duró 5 años, y pues obviamente todo este desorden de vida, de cambio de pareja, que hoy es normal, porque a veces cuando tú cuentas tu testimonio dices, bueno, pero si todos estamos igual, pero cuando el Señor te quita la venda de los ojos, te abre los oídos y puedes ver con claridad la luz de Dios, es muy duro. Para mí fue muy fuerte el despertar, porque el descubrirme, yo creo que esa es la famosa iluminación de conciencia de la que tanto se habla, ¿no? Se ilumina la conciencia de nosotros los pecadores cuando volvemos nuestros ojos a Dios, y así fue que pude ver el pecado en el que estaba y todo el daño que había hecho a las personas que más amo, a mis hijos, a los dones que Dios me había regalado, a los que nunca abandoné, pero viví en esa vida de desorden que definitivamente afectó la vida de ellos. Fíjate que pasa también ahora, ¿no? Una mamá que trabajaba, que estudiaba, que todo era yo, ¿no? Entonces mi crecimiento, mi felicidad, mis logros, mi. Es decir, ni siquiera en el mí estaban los hijos involucrados. Entonces, ese despertar fue muy fuerte, pero el Señor, que es tan hermoso, sabes que me siento, Joanita, como esa mujer adúltera a la que la iban a juzgar, y el Señor es muy lindo porque no te juzga, sino que Él te recibe sin preguntas y sin juicios. Y me sentí infinitamente abrazada y recibida por Dios, que rescató y empezó un camino tan lindo, tan diferente, en donde te puedo decir hoy me siento una mujer feliz. Y hay algo que yo, una palabra que utilizo mucho, que a veces como que es difícil de entender, pero así son los misterios de Dios. Yo me siento plena. Y la gente dice, no, pero nadie es pleno. Entonces, no, acuérdate que una cosa es la felicidad, otra cosa es la plenitud. La plenitud es, no me falta nada, porque tengo al Señor en mi corazón. Y eso es un regalo que solamente viene de Dios. Entonces, sí, una vida de desorden, y a los que más les generé daños fue precisamente a mis hijos. Doris, ¿cuántos hijos tienes? Dos varones ya grandísimos. Uno tiene 28 y el otro tiene 32. Soy abuelita de una hermosa niña de 7 años. Así que, bueno, ya viejos mis hijos. Doris, ¿y qué te lleva a Estados Unidos? ¿O hace cuánto tiempo tuviste ese encuentro personal con el Señor? O sea, ¿fue en Estados Unidos? ¿Fue desde Colombia? No, fue acá,
fue hace 13 años, pues realmente, mira, lo que pasa es que lo que dices tú, me encanta cómo empiezas el programa, ¿no? El Señor nos llama con cuerdas de amor. Realmente es así, el Señor me venía llamando, el Señor nos busca, nosotros nos perdemos de su vista, somos nosotros los que nos perdemos de su vista, y me llamaba y me buscaba una y otra vez. Entonces cuando tenía 23 años, fui a un congreso de la Renovación Carismática Católica en Bogotá, con muchísima gente, yo creo que habían 10.000 personas en el Campín, y ahí como que tuve mi primer encuentro con Dios, sentí por primera vez la presencia del Espíritu Santo, pero como somos tan duros o fui tan dura de corazón, pues no le di el espacio, porque definitivamente todo depende de la disposición del corazón. No le di el espacio a Dios y bueno, le costó muchísimo trabajo, el Señor me buscaba una y otra vez. Entonces fue aquí en Estados Unidos, hace 13 años que empecé ese caminar. Pertenecía a un grupo de oración en donde carismático, que amo, no, sigo siendo de espiritualidad carismática, pero bendito sea Dios que el Señor me llamó a algo muy importante, y es a la lectura de la palabra de Dios. Duré 3 años en el grupo de oración, pero solamente cuando empecé a leer la palabra de Dios fue que mi vida empezó a dar cambios radicales hace 13 años. O sea, empecé a leer la palabra de Dios hace 14 años. Y un año después de estarla leyendo fue que me di cuenta de la obra que el Señor estaba haciendo en mí. Y sabes algo increíble, que cuando empecé a leer la palabra de Dios no entendía, no sé si a ti te pasó igual, yo no entendía nada por un año, pero sabes qué es increíble, que aquí no entendía, pero el Señor me hablaba al corazón y hacía que actuara de acuerdo a su voluntad, no conscientemente, inconscientemente yo ya quería estar en comunión con Dios. Entonces cuando empiezo a leer la palabra, anhelo comulgar, anhelo volver al Señor realmente como Él quería, era un anhelo, tenía hambre y sed de Dios, y fue a través de la lectura de la palabra que empecé ese cambio, pero Él sí se lo dije gracias a la lectura. Después de un año de estarla leyendo, le dije un sí radical, porque tenía una pareja con la que llevaba 5 años. Realmente no teníamos problemas de fondo, porque todas las parejas tienen sus dificultades. Era mi novio, yo no vivía con él. Era mi novio, una relación por supuesto adúltera, porque ya me había casado 3 veces, me había casado por la iglesia, etcétera, etcétera. Y te digo que no había problemas de fondo, pero ahí le dije el sí de María. Aunque no había problemas de fondo, a través de la palabra y a través del acompañamiento espiritual, decido dejar mi pareja y empezar esa vida nueva en Cristo Jesús, un camino en el Señor. Doris, cuando dices que inicias esta lectura de la palabra, ¿la lectura la hacías en tu casa, sola, en oración o en el grupo de oración? ¿O en Bueno, ambas? realmente tuve la fortuna de que fui invitada, tenía como el oído abierto. Es que el Señor digo, es travieso, ¿no? Las travesuras de Jesús. Entonces ya había, en el grupo de oración ya como que había trabajado en esos 3 años, y cuando anunciaron que iba a haber un estudio bíblico, inmediatamente me inscribí al estudio bíblico y empecé a leer la palabra. Obviamente había una parte que tenía que hacer yo, porque ibas una vez a la semana, pero como me empecé a enamorar, la leía a diario. Y no, como te digo, sin entender, son los misterios de Dios. Sin entender aquí, el Señor hablaba radical y fuerte y con poder en mi corazón. Bueno, Doris, ¿y qué pasa después de ese sí al Señor? Bueno, después de sí, como te digo, lo más duro fue durante este proceso ver las consecuencias de los actos, las consecuencias de mis malas decisiones como mamá, la falta de tiempo, la falta de ser una mamá presente por estar trabajando, estudiando. Eh, Como digo, porque muchas mamás decimos, sí, yo no abandono a mis hijos, ¿verdad? Yo no los abandoné, nunca los dejé, siempre estuvieron conmigo, pero prácticamente era como si no estuviera, y eso nos pasa mucho a los padres. Estamos allí, pero no estamos de corazón. Estamos allí, pero no sabemos escuchar. Estamos allí, pero no sabemos amar. Y todo eso lo veo durante ese año que leí la palabra, que el Señor fue abriendo mis ojos, y pues lloré mucho de ver lo que había hecho, y gracias a eso mi hijo menor pues empieza una adicción a las drogas muy fuerte,
porque obviamente sintió soledad, sintió la ausencia de papá y mamá y estaba pues prácticamente solo. Así que él inicia un camino en la oscuridad. Obviamente todos podemos tomar una decisión diferente. Hay personas que de una dificultad pueden tomar una decisión de bendición, pero él tomó una decisión en su debilidad y se empezó a drogar, empezó a usar drogas. Cuando yo me di cuenta, él ya llevaba 2 años usando, no me había dado cuenta precisamente por estar trabajando, y cuando me di cuenta pues fue muy doloroso, muy duro. Obviamente empecé a orar, a orar, a orar, incluso más de lo que estaba orando, acercarme más a Dios. Hice mucha adoración eucarística, rosarios, oraba constantemente, seguía leyendo la palabra de Dios. Y lo primero que quisiera decirles es que el Señor me dio la gracia, porque sabes que nada es por nuestra propia fuerza o voluntad, sino por la gracia de Dios, por solo gracia, como dice San Agustín, todo es por gracia. Y es así, por gracia de Dios me permitió ser dócil, ¿sabes? Era muy dócil tanto a la voluntad de Dios como a las personas que pedían ayuda, porque es muy importante pedir ayuda. Pero muchas personas pedimos ayuda, pero no hacemos nada de lo que nos recomiendan, nada. Si no escucho lo que quiero que me digan, no lo hago. Y el Señor me dio, a través de la oración, me dio una docilidad impresionante. Entonces tuve que hacer decisiones demasiado fuertes, como una fue: no puedo permitir que uses marihuana en mi casa. Se lo comenté muchas veces, no puedo permitir, hay que cambiar ese comportamiento. Obviamente pasó un tiempo en el que le seguía diciendo, hasta que llegó el punto en que me tocó decirle: si sigues usando, porque usaba en la casa, no puedes estar acá, no puedes estar acá. Entonces, bueno, empieza un camino muy duro, muy fuerte para él, de irse, que cuando se fue, gracias a Dios, el papá pues apareció, un papá ausente que también aparece de repente. Pero bueno, era un tema complejo. Él sigue usando, porque obviamente ya cuando un muchacho empieza una adicción tan joven y los padres no se dan cuenta, que yo creo que hay muchísimos casos así, muchísimos, pues es dificilísimo sacar a los muchachos de las adicciones, porque decía la psiquiatra y la psicóloga, cuando empiezan después de los 21 es diferente, pero cuando empiezan adolescentes, esa adicción es muchísimo más fuerte que cuando empiezan grandes. Entonces empieza un camino en donde, cuando él se sentía mejor, pues yo le di la oportunidad de regresar. Estuvo conmigo otro año, pero siguió en el mismo camino, así que volvió a independizarse. Y fue una guerra, fue una batalla muy, pero muy fuerte, en el que también, pues, se invito pues a las personas que están escuchando este testimonio a que le demos importancia y le demos prioridad a las cosas. Qué importante una mamá presente, qué importante un tiempo de calidad, qué grande es la responsabilidad que nos ha tocado a nosotros como padres. Realmente es grandísimo, que los hijos son un verdadero don. Y es increíble porque me pasa a mí, y es que quizás por momentos, yo creo que durante estos 13 años sí hubo tiempos en que, no por largo tiempo, pero a veces no hacía el rosario todos los días, a veces no oraba lo suficiente para la magnitud del problema, aunque sí digo que sí, empecé un camino de oración y de lectura de la palabra, pero siento que quizás tomó el tiempo que tomó este proceso, precisamente porque hay veces que como que uno se cansa, como que le cuesta perseverar, como que se cae y vuelve a empezar, y siento que durante este periodo eso me pasó. Había momentos en que no era tan firme, y en la oración, en la que no oraba constantemente como debía ser. Pero el Señor me dio una promesa increíble, a través, por eso tan importante la lectura de la palabra, tan importante, me dio una promesa que está en Hechos 16:31, que dice que si tú te conviertes, tú y toda tu familia será salva. Dice Hechos 16:31 en nuestra Biblia católica. Entonces esa promesa me la tomé, me apropié de la promesa,
Y entonces el Señor me hablaba al corazón, es muy lindo, porque ¿qué dice la palabra? Si tú te conviertes, entonces empiezo un camino de trabajo en mí, en mí, en convertirme, en empezar un camino de conversión, porque realmente uno no se convierte, sino que está en el camino, pero trabajar en el camino, en caminar de la mano de Dios, en luchar todos los días y orar desde el fondo del corazón y anhelar realmente hacer la voluntad de Dios. Empecé ese camino que entendí muy bien esa palabra, no era solamente orar, era actuar, ¿no? La hora acción, ora y labora, decía San Benito, ¿no? Ora y labora. Entonces era eso, orar y hacer mi parte. Y mi parte era todos los días pedirle al Señor que quería convertirme, que quería cambiar, que viniera a orar en mí. Así que bueno, empieza ese trabajo bien fuerte de oración. Como te digo, tenía la certeza, el Señor pone en mi corazón la certeza de que yo iba a ver a mi hijo cambiado, que lo iba a ver restaurado, que lo iba a ver sano, y él en ese camino de oscuridad, y él usando todo tipo de drogas. Incluso el Señor me dio la gracia, que también todo es por gracia, de empezar a hacer el ayuno. Desde el momento en que yo le dije sí al Señor, empecé a ayunar, y siempre pienso que es para que el Señor nos ayuda porque Él está preocupado por la salvación de cada uno de nosotros. Y era necesario que yo ayunara porque cometí tantos errores, tantos pecados en mi vida, que para mí era importante el ayuno, y también por la dificultad con mis hijos, especialmente pues con mi hijo menor. Así que empecé a ayunar. Entonces la gente, fíjate, increíble, para que no te desanimes, si estás orando por tu hijo, se burlaba: mira tanto que ayunas, mira tanto que oras, y mira cómo está tu hijo. Pero era impresionante cómo yo podía visualizar a un hombre restaurado, cambiado. Yo tenía la certeza La de fe. la palabra de Dios. Ujú, era por la fe. Increíble. Tengo muchas preguntas y empecemos por la primera, por lo que acabas de mencionar. El ayuno, ¿cómo era ese ayuno? ¿Cuánto tiempo? Para que de pronto también personas que quieran y que estén orando por sus familias y que de pronto Dios les esté poniendo en su corazón que es importante e indispensable ayunar por ciertas situaciones? Me encanta el tema del ayuno. Sabes que el ayuno es una mala palabra para nosotros los católicos, ¿no? Cuando uno dice ayuno, dice, no, este es hermano esperado, católico no es. Y la palabra de Dios dice en San Lucas que Jesús ayunó, dice la palabra, 40 días y 40 noches. Y dice ahí, para que no tengamos dudas, no comió y no bebió, dice. O sea, nadie puede decir, no, es que ayunó de actos, dejó de ver televisión, ya no usaba el internet, porque son las excusas que sacamos los católicos. Moisés ayunó, también dice la palabra, antes de recibir la tabla de la ley, ayunó. Y dice también, no comió 40 días y 40 noches. Es decir, el ayuno está en la palabra, por eso lo importante, ¿no? De leer, y es tan importante. Entonces, bueno, empecé con un ayuno que era de 21 días de frutas, verduras, nada más, nada de lácteos, nada de carnes. Empecé así muy suave, así es el Señor, conoce nuestra debilidad, y empecé muy suave con el tema del ayuno. Y luego, ya de un tiempo, como luego de 7 años más o menos, me presenta un ayuno completamente loco, con un sacerdote impresionante que promueve el ayuno de 40 días a pan y agua. Realmente cuando yo escuché al padre eso, dije, no, al padre de verdad que se le corrió la teja, como decimos en Colombia. No es posible, o sea, algo le está pasando al padre. Y bueno, el Señor, que es tan lindo y me mima tanto, permitió que tuviera una reunión con él, y él me dijo, ora, que es por gracia de Dios. Y así lo hice todo un diciembre orando, y hice el ayuno en enero 40 días a pan y agua, y no me pasó nada. Un gozo, una alegría, una fuerza, incluso cuando ayuno, porque llevo 7 años ayunando a pan y agua, por gracia de Dios, me siento más fortalecida, con más energía, me siento sana. O sea, es impresionante. Y el Señor obró a través de las herramientas que nos da, porque fíjate que en Efesios 6, si no me equivoco, versículo 12, Él nos da la clave, nos dice, es que tu batalla no es con carne ni sangre, es con espíritus.
y nos dice que con el yelmo de la palabra y con la oración, y nos da la herramienta también del ayuno. Entonces el Señor nos lo dice todo en la palabra, con qué debemos luchar. Y definitivamente para mí el ayuno fue clave en este proceso del cambio definitivamente de mi hijo. Ujú. Doris, bueno, cuando te enteras de la condición en la que estaba tu hijo, ¿cuánto tiempo dura esa batalla entonces? Porque ya nos dices que llevabas 7 años ayunando, entonces ¿cuánto tiempo duró? Bueno, esto es también lo que nosotros no queremos escuchar, porque nosotros empezamos a orar y queremos que el Señor escuche la oración ayer, que se haga el milagro inmediato. Y es un proceso y es otra cosa que me gustaría dejar aquí como en el caso mío y lo que aprendí a través de esto tan duro, que en la vida son los procesos. ¿Por qué? Pues porque la que tenía que convertirme y la que tenía que empezar a cambiar era yo. Y el Señor no quiere solamente porque el Señor con un soplo puede cambiarlo todo. El Señor con una palabra sana, dice la palabra de Dios también, ¿no? El centurión romano, una palabra tuya basta para sanar, y así es. Una sola palabra de Dios sana, libera y restaura. Pero ¿por qué son los procesos? Porque es que en el proceso está la salvación de la familia. ¿Qué es lo que quiere el Señor? El Señor quiere que me salve yo, pero también quiere que se salven mis hijos, mi familia. Entonces por eso tomó un proceso y fueron 11 años orando. 11 años en el que me pegaba a la palabra de Dios, a sus promesas, a lo que dice San Mateo 24:35, cielo y tierra pasarán, pero ni una sola palabra de Dios dejará de cumplirse. Me apegaba a las promesas del Señor. Vi a mi hijo en circunstancias muy fuertes. Tuve que renunciar, porque esa es otra cosa que me enseñaron a los padres que somos codependientes, ¿verdad? Tuve que renunciar a él, tenía que ser firme, tenía que ser dura. Son cosas difíciles de hacer y a veces por eso seguimos como el pueblo de Israel, dando la vuelta 40 años, porque el Señor nos indica, ve a la derecha y nosotros vamos a la izquierda. Y durante este proceso hubo decisiones muy difíciles que si no hubiera estado de la mano del Señor, con certeza no hubiera podido tomar. Decisiones muy duras que tuve que hacer, pero hoy puedo decirte, veo la gloria de Dios en mi vida después de 11 años. Y me gustaría quizás comentarte aquí una parte, Joana, si me permite, si es tremendo, y es esto. Cuando mi hijo, esto es una historia muy larga, mi hijo se va, viene, perdíamos comunicación, volvíamos a vernos, pero siempre tenía que estar firme. O sea, mi posición era, tienes mi amor, pero tú tienes que entrar a rehabilitación. O sea, siempre tenía que decirle la verdad. No podía con pañitos de agua tibia, no podía darle dinero, no podía hacer cosas que como un papá debemos hacer, porque obviamente era darle el dinero para que él siguiera consumiendo drogas. O sea, hay que tener firmeza, ¿verdad? Templanza, pero esa firmeza, esa templanza solamente me la pudo dar el Señor. Antes de que él tuviera ese paso de sanación, fíjense que llevaba, yo creo que ya un año y algo que no tenía comunicación con él. Oraba, oraba, oraba todos los días el rosario sin parar, pagaba Eucaristía, seguía con mi adoración eucarística, muchísima oración. Y en la pandemia fue muy duro no tener contacto con él. Pero una de las cosas que te dicen a ti cuando estás en esto de los codependientes es no lo puedes llamar, porque es que ellos son manipuladores y son expertos en saber cómo, por dónde entrar. Entonces tú lo llamas y ya has perdido. Yo lo tuve durante toda la pandemia en mi corazón. Oraba, colocaba el Santísimo y oraba de rodillas todos los días por él durante esa pandemia. Lo extrañé mucho porque compartí la pandemia con mi hijo mayor y mi nieta, y pues fue momentos en que extrañamos mucho a mi hijo menor. Él aparece después de que termina la pandemia, y apareció y se veía bastante demacrado, pero se veía como bien. Y pues yo feliz, cuando él aparece en mi casa, pues quería hacer fiesta, estaba feliz, lo abracé, le di la bienvenida, cenamos juntos, fue un momento muy especial, compartí con él, fue muy lindo porque llorábamos y él me hablaba mucho, me hablaba, me decía todo lo que sentía, toda la soledad que ha sentido, hablaba mucho y me dice que durante la pandemia él tuvo un encuentro con Dios, y es muy lindo porque él dice, nunca había experimentado el amor que experimenté.
Dios es amor y Dios todo lo perdona. Él quiere que yo salga de las drogas porque me estoy haciendo daño. Esas palabras jamás las había escuchado. Jamás había escuchado esas palabras. Entonces, pues bueno, el llanto lloraba incluso de alegría, ¿no? Ya lloraba también de alegría, era una cosa impresionante. Entonces él me dice todo eso y yo dije, no, pues este muchacho ya está sano. Él me decía, mira, no estoy consumiendo. Dios. Y entonces me dice, no, tuve ese encuentro y realmente esas son palabras de Dios, las palabras de él eran palabras del Espíritu Santo, que realmente tuvo ese encuentro con el Señor, ya el Señor le había hablado al corazón, pero todo toma un proceso también. Entonces, cuando él viene, compartimos mucho, pero él seguía en su casa, yo en la mía, todos los días lo visitaba o él me visitaba y todos los días compartíamos y lo vi bien. De repente él empieza a actuar de una manera extraña, con paranoia, empieza a actuar rarísimo y entonces nos damos cuenta con mi hijo mayor que él está consumiendo metafetamina. Peor droga no podía estar usando, terrible. Entonces empieza un proceso de ese comportamiento de paranoia, de que me están persiguiendo, que me están buscando, de que me van a hacer daño, bueno, unas cosas loquísimas. Y te digo que es también una prueba muy grande de fe, porque en ese momento incluso lo vi peor, estaba peor que antes, o sea, esto era tremendo. Y pasé días, las 2 últimas semanas, cosas que de verdad lo has visto tú en una película y no lo puedes creer. Me dijo que le iban a hacer daño, que me dio la dirección a donde iba a estar. Yo lo fui a buscar, él no salía. Entonces, obviamente, como mamá, yo súper preocupada, llamé a la policía, llegó la policía, lo buscaron, tuvieron que entrar, no querían entrar. Bueno, cosas loquísimas pasaron, loquísimas, que me dicen, bueno, ¿esto qué es? Pero el Señor, bueno, me daba como esa fortaleza impresionante. Pasaron cosas muy difíciles, muy complicadas. Él destruye toda su casa por la paranoia, rompe cámaras que tenía, rompe computadores, tira los teléfonos, una cosa loquísima. Cuando pasa todo esto le dije a mi hijo, mira hijo, lo único que puedo hacer por ti es llevarte a rehabilitación. Eso es lo único que puedo hacer por ti, no puedo hacer más, hay que ir a rehabilitación. Y él me dice, no, si yo no uso drogas, estoy rehabilitado. Después de que me había dicho esto del amor de Dios y que el Señor quería que saliera y todo, ya como otra vez estaba con las drogas, bueno, me dice, no, yo estoy bien. Y a mí me toca una vez más renunciar a mi hijo. Y le dije, mira, te amo, pero puedo, no puedo sino ofrecerte la rehabilitación. Ahí también, o sea, es tremendo hacer la voluntad de Dios, ¿no? Renunciar una vez más y soltarle una vez más a mi hijo a Dios. Una vez más, una prueba de fe. Una vez más, soltarle a mi hijo al Señor. Porque muy duro dejarlo de nuevo, así como estaba de mal, así como estaba de mal. Ese día que le dije esas palabras, pues yo no pude dormir. ¿Qué mamá va a poder dormir? ¿No? Oré. Y de rodillas le dije al Señor, mira Señor, yo acepto lo que tú tengas para la vida de mi hijo. Si es que él tiene que ir a la cárcel, si tiene que morir, si tiene que ir a un hospital, lo que sea, yo lo acepto, Señor. Acepto tu santa y perfecta voluntad y voy a hacer lo que tú me digas. En este momento estoy muy confundida porque realmente está peor que nunca y no sé qué hacer. Como obviamente había hecho un curso intensivo con psicólogos, porque es muy importante pedir la ayuda, había pedido ayuda en estos grupos de apoyo para codependientes y vuelvo a decir, el Señor me había dado la docilidad de hacer lo que debía hacer. Entonces conocía a una señora de los cenáculos de Medjugorje porque habíamos conseguido hacía 2 años un cupo para mi hijo, precisamente en el cenáculo que está aquí en Florida, que queda en San Agustín. Entonces, bueno, la llamé a ella y ella me dice algo que es muy fuerte y que ninguna mamá quiere escuchar. Aunque tu hijo esté en la calle y no tenga que comer, tú no puedes ofrecerle ni comida. Me dijo ella, yo tuve que ver a mi hijo en la calle y no le podía dar ni comida, pero hay que hacerlo así. ¡Wow! ¡Qué duro! Durísimo. Y eso son las cosas que se te prepara. ¿Qué mamá puede hacer eso? ¿Qué mamá? O sea, es como que va en contra. Incluso familiares míos decían, tú no eres mamá, estás haciendo lo incorrecto.
¿cómo se te ocurre soltar a tu hijo así? Pero yo tenía que hacer lo que me decían los profesionales en el tema que debía hacer. Y fue muy duro. Entonces dije, bueno, ni modo, no lo puedo ayudar, no lo puedo ayudar. Me llama el papá de mi hijo y me dice, como vivía mucho más cerca yo que él vive a hora y media más o menos de la zona en la que vivo yo, me dice, él está muy mal, se tiene que ir al hospital, ¿tú lo puedes llevar? Bueno, tampoco, ¿no? Entonces yo dije, no, vamos a llevarlo al hospital. En esa época apenas estaba pasando la pandemia, no te dejaban entrar, me fui, lo dejé, pero igual firme, todo el camino. Necesitas rehabilitación, yo no te voy a ayudar si tú no te rehabilitas, necesitas rehabilitación, el que no, que no, que no. Ese día en la noche me llamó él y me dijo, ¿sabes que es posible que me muera? Porque me encontraron una bacteria en la parte de la cara y es posible que muera. No sé si quieres venir a verme. Entonces, obviamente, fui y de ahí, pues, me quedé con él todos los días que estuve en la clínica. Cuando salió de la clínica, lo llevé a mi casa. Eh, Fue muy impresionante todo ese proceso porque imagínate, él estaba con su cuerpo completamente contaminado de drogas y de un montón de cosas increíbles que no me da tiempo para comentar porque eran cosas muy, muy graves las que pasaban alrededor, 11 años consumiendo muchísimas cosas. Y bueno, va a mi casa y empieza de una manera increíble ese proceso de desintoxicación, de sanación. Bueno, en la clínica ya lo habían desintoxicado porque él duró como 7 o 9 días más o menos, pero igual no es suficiente porque llevaba 11 años, o sea, requería un proceso de rehabilitación. Yo le había conseguido durante todo este tiempo un lugar en donde lo recibieran, aunque él no estuviera de acuerdo, porque aquí en Estados Unidos, si tú no estás de acuerdo en tomar tratamiento, entonces no tomas, imagínate. ¿Cómo vas a tener tú la capacidad mental de decir sí, recibo tratamiento, ¿no? O sea, los papás no tienen la posibilidad, ni la esposa, ni nada. Entonces había conseguido un lugar súper recomendado en donde me lo aceptaban y yo le hago la propuesta, mira, vámonos de viaje, vámonos de paseo, pero él tiene su pasaporte perdido. Voy y le saco el pasaporte y pago un express para que me llegue lo más pronto posible y poderlo llevar a rehabilitación. Pero es increíble los planes del Señor. Dios escribe recto, renglones torcidos. Resulta que el pasaporte no llegaba y pues bueno, yo estaba súper armada. Tenía esta arma poderosísima. Esa era mi arma. Esta arma y esta arma. Esas eran mis armas y el ayuno. Así que la adoración eucarística y la misa diaria, mis armas, mis armas. Y me armé, seguí armadísima. Entonces, yo no sé qué pasó, de verdad que no puedo explicarlo, pero cuando él llega, lo invito a hacer el rosario y a él le gusta hacer el rosario en latín. Y duró haciendo conmigo el rosario 3 semanas. Y durante esas 3 semanas fue conmigo a misa dos o tres veces, las 3 veces no recuerdo. Pero un día se siente y me dice, mami, yo de verdad no quiero hacer el rosario, no me siento. Y mira que qué lindo como el Señor, ¿por qué duró 11 años? Porque él tenía que prepararme. Yo no podía, hace 6 años, antes no podía haber hecho lo que hice. Y cuando él me dice, no quiero hacer el rosario, seguramente en otro tiempo lo hubiera obligado, ¿cómo se te corre? No, aquí en la paz más tranquila. Ah, bueno, es una lástima. A mí me encantaría que me acompañes a hacer el rosario. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Y así de vez en cuando lo invitaba y siempre le decía, cuando quieras hacer el rosario, ven y oramos juntos. Pero no quiso hacerlo más. Pero ¿saben qué fue increíble? Que tenía reacciones muy fuertes. Quizás se ponía un poco agresivo, es normal, es parte de la rehabilitación. Y yo siempre le decía, Señor, yo no soy profesional, ¿cómo lo voy a hacer? Y él ya me había entrenado, ya me había dado las armas. ¿Y qué hacía yo cuando se ponía agresivo? El rosario en la mente, ¿no? No iba a ponerme a rezar a todo grito ni nada, no, en la mente mientras él estaba de pronto en una reacción agresiva o fuerte. Y era impresionante, es como un león que viene a comerte y tú orando el rosario y ese león se pone como un corderito.
así tal cual, o sea, para que entendamos el poder de la oración, y el poder del rosario, o sea, de verdad que la oración es poderosísima y del Señor, es increíble cómo el Señor acompaña, cómo el Señor respalda. Yo me sentí tan acompañada, increíble, porque es que era el león y después un corderito a través de la oración. Y así pasó, pasaron 2 meses y medio y él iba todos los días muy lentamente mejorando sus actitudes. Obviamente durante ese tiempo no salió. Dios es tan lindo que como él mismo había roto su celular, no pudimos recuperar su celular con todos los contactos de las personas que no le convenían. El Señor se había encargado absolutamente de todo. Yo simplemente aquí como un instrumento haciendo lo que Él me decía. Y bueno, para la gloria de Dios, a los 2 meses y medio le digo, mira, ¿por qué no me ayudas en el trabajo? Y empieza a ayudarme, súper motivado, empezó a trabajar, luego trabajó con mi hijo mayor. Este año dijo, no, yo tengo que volver a la universidad, porque él aún, a pesar de que estaba en sus drogas, hizo 3 años de psicología. Acá la carrera toma 4 años, le faltaba un año, pero obviamente por estar en drogas no había terminado. Y este año dijo, quiero volver a la universidad, pero no quiero terminar psicología porque acá en Estados Unidos la psicología la pagan súper mal. Pero aún así empieza a visitar universidades, a hacer su tarea, a hacer su trabajo. Y miren, todo tan perfecto, es que no sé, es tan largo todo y pues obviamente el tiempo apremia. Pero, por ejemplo, él consiguió un trabajo en un hospital aquí, el mejor hospital, y era necesario que entrara allá para que se disciplinara con horarios. Le servía esa experiencia, entró allí con un propósito. Y él es increíble, él simplemente dice, voy a mandar mi hoja de vida a una aplicación. No se demoró en mandarla cuando lo llaman y lo contratan para el hospital. Impresionante, o sea, unas cosas que uno dice, pagándole bien, con un horario maravilloso. Y eran como momentos, ¿no?, que él tenía que... El caso es que hoy lleva ya exactamente 2 años y 1 mes sin consumir. O sea, pasé una época navideña con la situación, porque empezó precisamente toda esta situación como a finales de noviembre, a mediados de noviembre de hace 2 años, del 2020, y lleva ya 2 años sin consumir. Está estudiando, se inclinó por ingeniería de sistemas. No le iba bien en la matemática porque, como él dice, no, pues estaba completamente dormida mi mente. Antes podía estudiar y sacó A en matemáticas, que no lo podía creer. Retomó En Colombia significa, pues, o sea, un muy buen puntaje. 9.5, así que bueno, en su otra materia 10, porque este semestre solamente tomó 2 materias. Todo también, ¿sabes qué, Joana? Eso también es importante. Somos acelerados. El tiempo de Dios es perfecto. Por ejemplo, hay mucha gente que pensará, no, pues entonces el hijo de ella ya es un santo. No, es un muchacho que ha vivido un proceso, dejó las drogas. O sea, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Ora conmigo cuando quiere orar, va a la misa conmigo cuando quiere orar, en la libertad de los hijos de Dios. Y este joven no usa drogas. Este joven tiene una misión maravillosa que el Señor va a permitir que la veamos, pero es un proceso. Y yo estoy en una paz, o sea, si el Señor me había dado la paz, aun cuando estábamos en medio de esa tormenta, en el que mi hijo estaba en el infierno, y el Señor me dio una paz sobrenatural. ¿Qué mamás puede estar en paz cuando ve a un hijo en el infierno? Ninguna. Pero el Señor me regaló esa paz porque tenía una certeza de las promesas que Él había hecho. Tenía esa certeza, la tuve siempre, así como la tengo ahora. A Él todavía le falta ese camino de volver completamente los ojos a Dios, pero veo la obra de Dios. Yo viajo, y mi hijo, en el último viaje, mi hijo mayor me decía, ¿qué es esto, mami? ¿Qué es esto? Veo a mi hermano y parece otro, clavado estudiando. O sea, ¿qué es esto? No sale a rumbas. O sea, un montón de cosas que uno dice, ¿qué pasó? Ha sido un gran testimonio. Mi hijo mayor, o sea, ahora hace el rosario porque ya ve el poder de la oración.
ha sido testimonio para muchas personas de la familia, porque ven, wow, esto que pasó, esto que se veía que aquí no había ninguna posibilidad de que él se sanara, pero el Señor, como yo te comentaba detrás de cámaras, Joana querida, te decía, me sentí como esa viuda de Naín, la que lloraba porque su hijo estaba muerto. Y el Señor le dice, aquí te devuelvo a tu hijo. Y así fue para mí, el Señor me devolvió mi hijo. Bendito sea Dios, y Doris, sobre todo que quiero que puntualicemos en algo y que quede completamente claro, y fue que a lo largo de estos 11 años de esa batalla el Señor te preparó, fuiste dócil, obediente, aceptando todas esas herramientas, pero que Dios lo hizo de la manera en que Él quería, es decir, que fuiste la rehabilitadora, por decirlo de algún modo, de tu hijo, porque permitió que se perdiera el pasaporte, porque por más cupo que estuviera separado, era fruto de la oración, ver el milagro que hay ahora en tu hijo, gracias a esa oración. O sea, eso tiene que quedar completamente claro, que no hubo un lugar con expertos que si bien sí estuvieron detrás de ti apoyándote con todas esas herramientas necesarias, pero que fue la oración realmente. Completamente, completamente, no cabe en ningún momento la duda de que fue la oración que el Señor me preparó, por eso el proceso, lo que yo les decía, si esto pasa antes no hubiera tenido las herramientas para poder llevar a cabo lo que ha pasado en nuestras vidas, ¿no? Sino que hubiese sido desesperada. Y sobre todo, ¿sabes qué? No sé si te pasa, Joana, la espera es de las cosas más difíciles. Esperar es lo más difícil, nosotros somos muy acelerados. Entonces también esperar el tiempo oportuno. Mira que el tiempo perfecto, el kairos, siempre esperar el kairos. No entendemos. Fíjate que María, tú piensas que María o José, María entendió cuando le fue anunciado que iba a ser la madre de Dios, ella no entendía nada. José entendió que María le había venido el Espíritu Santo, le había puesto al Señor, al Salvador. No. Y a veces papá y mamá queremos entender, aunque tú no entiendas, haz lo que el Señor te indica, aunque sea duro, aunque duela. Una espada atravesará tu corazón, dice la palabra de Dios a María. Pues una espada puede atravesar el corazón de nosotros padres, pero hay que hacer la voluntad de Dios, o si no seguiremos como el pueblo de Moisés dando las vueltas y nuestros hijos desviados completamente porque nosotros no hemos decidido hacer el camino que nos corresponde. Doris, muchísimas gracias. Gracias por tu testimonio. De verdad que es una oportunidad muy bonita para darle las gracias infinitas a Dios en primer lugar y a ti también porque nos enseñas la importancia de la perseverancia, de la obediencia, de la coherencia, de siempre permanecer fieles a la voluntad del Señor. Así es, me gusta hablar de una a su debido tiempo. Mis palabras es lindísimo, es Lucas 1. Esa palabra es cuando le anuncian el nacimiento de Juan a Zacarías y a Isabel. Y el ángel le dice a Zacarías, mis palabras se cumplirán en el tiempo perfecto. Y esa palabra quisiera dejarla para los papás. El Señor es el Dios de los imposibles y yo lo puedo testificar. Mi familia puede testificar, es que es increíble ver a este muchacho lo que era y lo que es increíble. Entonces, esperar el tiempo perfecto, pero entender que en esa promesa que me hizo el Señor en Hechos 16:31 decía que yo tenía que cambiar. Entonces, que también tengamos en cuenta nosotros como papás, ¿qué es lo que debo hacer yo? Quizás llevo orando, 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 y el centro de mi vida, y todo es alrededor del hijo, de la hija, y no le dejamos ese espacio a Dios, ¿no? Que sea el Señor el centro de nuestra vida, que sea el Señor la roca firme, que sea el Señor el que ocupe ese lugar en el corazón, porque si es Él el que ocupa el lugar principal en el corazón, con toda certeza vamos a ver los milagros que tanto esperamos en los hijos y en las familias en general. Amén, amén. Mira, sí, porque, o sea, yo sé que orabas por tus dos hijos, pero ver también de manera puntual lo que hizo en tu hijo menor también ha repercutido muy, muy fuertemente en tu hijo mayor. Entonces ha sido como el fruto de toda esta oración en toda tu familia y que también extendida al resto de los familiares. Bueno,
No, Doris, bendito sea Dios, de verdad, muchas, muchas gracias. Yo te quiero pedir un favor y es que antes de que finalicemos, elijas uno de los colores que yo tengo aquí al fondo, porque así como nos acabas de regalar una palabra de parte del Señor, también hay una para ti en esta mañana. Ay, no, qué regalo tan bello, qué es esa hermosura. Voy a escoger el color preferido de mi nieta, que es el azul. El azul, listo. ¿Cuál de los azules que tengo aquí al fondo? Ok, el azul cielo. El azul cielo, o sea, este que está aquí. Ese. Listo. Qué hermosura de promesa. Mateo 8:13. Vete a tu casa y que se haga tal como lo has creído. Amén, amén, amén. Wow. Increíble. Bendito y alabado sea Dios. Mira la confirmación. Increíble. Hermoso, Mateo 8:13. Vete a tu casa y que se haga tal como lo has creído. Amén, amén, amén. Doris, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Testigos del Amor de Dios. Gracias a ti por la invitación. Dios te bendiga. Dios te bendiga también y Dios los bendiga a todos por habernos también acompañado en este espacio. Les invitamos para que compartan este testimonio, para que seamos canal de bendición para muchas personas. Y si el Señor lo permite, nos vemos el próximo miércoles con un nuevo espacio que el Señor quiere regalarnos para hablarnos de sus maravillas y de su amor. Dios los bendiga. Chao. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.